La guerra civil termina muy pronto en Mieres y la represión llega a esta tierra como llegó al resto de España. En el año 1939 Mieres tenía 51.000 habitantes y un presupuesto, el ayuntamiento, de 2,5 millones de pesetas. Con ello había que hacer frente a la reconstrucción de todo lo que se había quedado destrozado a causa de los bombardeos. Había que reponer las carreteras, había que levantar nuevos edificios y las infraestructuras que habían quedado en su mayoría destrozadas. Había poco dinero, es la época del hambre, y el hambre afectaba también a una población que tiene que buscar la forma de divertirse en el deporte barato, y en el cine. En el año 1942 se inaugura el Cine Esperanza con un gran éxito y hace el número 12 de los cines que en aquel entonces están funcionando en el concejo. Pero mientras la paz había llegado para algunos, en los montes, los fugaos, seguían su guerra particular. En Mieres se establece un tabor de regulares para mantener el orden, y por aquí van desfilando los máximos representantes del nuevo régimen. Pasa Franco, llega también Millán Astray y el ministro de Trabajo, Girón, que es populista y tiene su propio público entre los mineros, que ven en él una especie de valedor delante del régimen. Girón celebra el que posiblemente haya sido el mitin más multitudinario que se dio en la historia de Mieres, en la villa, en la explanada del Barreo, con 55.000 asistentes, muchos de ellos, lógicamente, venidos de otras cuencas e incluso de otras comunidades. El Barreo, que es un escenario que se elige precisamente porque se inaugura también en aquellos años. El carbón sigue convirtiendo a Mieres en un referente fundamental para la política económica del nuevo régimen, y se levantan castilletes por todos los sitios, se abren pozos, el de mayor importancia es el Pozo Barreo, y la fábrica también abre un nuevo horno. En cuanto al urbanismo de Mieres, que continúa creciendo, en estos años vive su tercer gran estirón. El año 1948 supone la ampliación del ensanche. Los ensanches en Mieres se hicieron cada 24 años, en el año 1900 el primero, en el año 1924 el segundo, y este tercero, y prácticamente el definitivo, en el año 1948. Los ensanches hacen que Mieres vaya creciendo en esa retícula que sigue llamando todavía la atención de los visitantes y que nos convierte, es una de nuestras señas de identidad, nos convierte en un pueblo con un urbanismo tradicional y puramente geométrico. En 1940, siendo alcalde del Ayuntamiento de Mieres don José Domínguez y director del Centro Coordinador don Lorenzo Rodríguez Castellano, se inician los trámites para proceder a la reapertura. En 1941 se nombra bibliotecario a don Alfredo Fernández Zeta, que se dedicó a recuperar los libros dispersos por 1000 lugares, libros que se trasladan en carretillas desde la Casa España al nuevo local de la biblioteca en la calle Onésimo Redondo. En el año 1942 se nombra a un nuevo bibliotecario, don José María Pellanes, que seguirá en su puesto hasta 1959. Durante estos años surgen voluntarios que ayudarán a poner en marcha la maltrecha biblioteca, catalogando, tejuelando y colocando los libros. En su mayoría eran estudiantes de la Academia Lastra: Emilio Trilla, Pepín Garrido, Felipe González Guerra, Ramonín Labiades y Valentín Peña, entre otros. En enero de 1943 se abre la Biblioteca Municipal al público, y en 1958 se traslada a otro local más amplio en el Grupo Escolar Aniceto Sela. Era de bancarrota, de desastre. Ya dije que algunos libros se bajaban en machos o en banastas, y los que había aquí por las escuelas de como eran de la Peña, como eran de la Villa y demás, como había ya asfalto, pues se recogían en carretillos de una rueda o de dos. Aquello era de rompe y rasca, pero todo en torno a los libros. Entonces ese ilustre grupo de amigos de los libros, pues bueno, eran gente un poco preparada ya en las conversaciones y en las tertulias, y resultaba ameno, pero sobre todo resultaba provechoso. Así fue la biblioteca. La biblioteca
tuvo de todo. Fue una pequeña aventura necesaria, una aventura necesaria. Pero todo eso iba, pues, llevaba, digamos, el añadido, el compango de esa preparación que tenían estos muchachos. Seguramente la década de los años 60 es la mejor década de la historia de Mieres. Hay una población numerosa que llega a su momento más álgido en el año 1964 con 75.000 habitantes, que nunca se vuelve a recuperar esa cifra, y es además una población mayoritariamente joven. La existencia de estos jóvenes hace necesaria una reforma en los centros de enseñanza. En el curso 1960-61 se inaugura el flamante Instituto de Enseñanza de Bachillerato Elemental, lo que había sido el antiguo Palacio de Campo Sagrado. Se inaugura con 8 cursos únicamente, los que acuden por separado, como era lógico todavía en aquella época, los hombres y las mujeres. Y poco más tarde también se abre la Escuela de Maestría Industrial, siguiendo la idea que había en aquellos años de dividir los estudiantes buenos dirigirlos hacia el bachillerato, y aquellos que tenían mayor orientación hacia el mundo del trabajo, pues hacer algún tipo de oficio. La vieja escuela de capataces también se transforma en la flamante Escuela de Maestría Industrial, y en Mieres se nota una vitalidad no solo en sus calles, en las diversiones, sino también en la cultura. En torno a un grupo que dirige Luis Fernández Cabeza, se hace un semanario, el semanario Comarca, que va a tener una permanencia rigurosamente semanal, sin fallar nunca, durante toda la década, en el que van a participar una serie de intelectuales locales. Al final de la década de los 50, aumentó la conflictividad laboral, los problemas en las minas y el desarrollo de los partidos políticos, sobre todo del clandestino Partido Comunista, que llevan a que en los años 60 se produzcan dos momentos que también son hitos del movimiento obrero, no solo local, sino a nivel nacional. Uno es la huelga de 1962, que tiene un reflejo que lleva incluso al mismo Picasso a dedicar un grabado a los mineros de Asturias, y otra es un episodio que todavía recordarán los mayores, que fue el asalto a la comisaría de policía en el año 1965. Aparte, se empiezan a notar ya las primeras señales de crisis tanto en la minería como en la industria, y es una crisis que se va a disimular con fusiones. Fábrica de Mieres desaparece y acaba fusionada en Uninsa, lo cual supone la primera seña del desmantelamiento de la siderurgia mierense local, y en el año 1967 nace Unosa. El nacimiento de Unosa es tanto como decir el comienzo del fin de la minería, porque a partir de ese momento se empiezan en vez de ganarse, a perder puestos de trabajo en la mina. Pero claro, en aquellos años los más avezados se habían dado cuenta ya, estamos hablando del año 1967, de que en muy poco tiempo se habían perdido ya 5.000 habitantes.